habíamos hablado un poco de los principios de continuidad, habíamos hablado un poco del principio de irrenunciabilidad, el principio de igualdad y no discriminación, y quería hablarles en esta sesión un poco sobre el principio de primacía de la realidad. Y claro, cuando hablamos del principio de primacía, tengo que señalar que este es un principio no necesariamente propio del derecho del trabajo. Este principio también lo encontramos en el derecho procesal y también lo vamos a encontrar en el derecho tributario. Entonces, cuando hablamos del principio de primacía en el derecho laboral, no es un principio propio, pero que también le es aplicable al reglamento de trabajo. Y claro, ¿no? Cuando buscamos o señalamos o damos una definición, lo que he tratado de buscar, o en todo caso establecer, es que en el supuesto que se descalifique una situación o relación jurídica de un modo que no guarda conformidad con su naturaleza, y esto ocasiona el sometimiento a un régimen jurídico que no le es pertinente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a través de este principio, ¿no? Lo que se busca es que prime los hechos frente a las formas que declaran las partes, o una de ellas. Entonces, en la Ley General de Inspección del Trabajo se recogía, o se recoge este principio, que dice, en caso de discordancia entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales, debe siempre privilegiarse los hechos constatados. Entonces, esto nos permite señalar que este principio de primacía lo que busca en sí es que prime los hechos frente a las formas o los documentos que se presenten, ¿no? Por parte, digamos, de los actores en la relación de trabajo propiamente. Y esto nos permite a nosotros decir o señalar que este principio es muy importante, porque le va a permitir al operador, ¿no? En un proceso o en un procedimiento de actuaciones de fiscalización, declarar o primar los hechos que ha podido constatar frente a los documentos que han sido presentados en ese procedimiento o proceso. Entonces, esto va de la mano, ¿no? Con el principio, ¿no? Que les decía que hay un principio superior, que es el principio de verdad material, que busca, ¿no? Constatar la realidad o la verdad material propia de, ¿no? De un proceso o de una realidad. Entonces, y claro, ¿no? Tanto los jueces como los operadores van a tener la aplicación de este principio y también este principio va a poder aplicarse tanto en situaciones de simulaciones o fraudes a la ley. Y claro, cuando hablamos de simulación, vamos a recordar un poco, ¿no? ¿En qué situaciones, no? Por ejemplo, en una simulación absoluta, donde las partes aparentan la constitución de un vínculo entre ellas, donde no existe ninguno. Y claro, ¿no? Acá estamos hablando que las partes en forma dicen tener un contrato, una relación obligacional, pero que en la realidad esa relación obligacional no existe, solamente es aparente, es formal. Entonces, el resultado de aplicar el principio de primacía de realidad va a ser la declaración de la invalidez de ese vínculo, que es falso. Y claro, uno va a decir, oye, José, muy bien, ¿no? Esto yo recuerdo que lo decíamos en clases, ¿no? De derecho a obligaciones, pero en el contrato de trabajo, ¿dónde podemos observar ello? Y claro, van a haber muchas situaciones que recuerdo cuando leía el libro de Principios del profesor Américo Pla, él ponía un caso muy específico, ¿no? Para la aplicación de los casos de simulaciones absolutas y la aplicación propia del principio de primacía. Y él señala, ¿no? Que antes, bueno, en ese entonces, uno para sacar una visa, ¿no? Y irse, digamos, a trabajar a Estados Unidos, necesitaba, digamos, justificar que tenía una relación propiamente de trabajo. Entonces, en la realidad, lo que ellos hacían era, para obtener esa visa, simulaban una relación propiamente de trabajo, alguien que estaba, digamos, acá en Perú o en otro país, y haber constituido, en todo caso, un contrato, ¿no? En Estados Unidos, pero que en la realidad no había ningún tipo de contrato, solamente era para que le puedan otorgar la visa. Una vez que le otorguen la visa, supuestamente por labores, cuando llegaba allá, ese contrato nunca se perfeccionaba, no había prestación por ningún, ¿no? motivo, y la persona se ponía a trabajar para otro empleador, en todo caso, y entonces ahí veíamos, ¿no? Que las partes aparentaban la constitución de un vínculo con el objeto que se le otorgue, en todo caso en ese momento, una visa, ¿no? Para poder viajar de Perú a Estados Unidos. Pero en la práctica ese tipo de
simulaciones eran, ¿no? Ese tipo de contratos no eran, no eran válidos, ¿no? Entonces, otro de los supuestos que también encontramos ahora un poco más, ¿no? A nuestra realidad, a nuestro contexto, es que vamos a observar que hay muchas personas que han trabajado, ¿no? Toda su vida han aportado, ¿no? A un sistema, digamos, tributario, han laborado, han generado, digamos, ingresos, rentas, han declarado ello, pero cuando llegan a una determinada edad no van a tener acceso, muchas veces, si es que no han aportado o no tienen dinero, a prestaciones médicas, ¿no? Salvo que con su propio patrimonio la suman. Entonces, muchas de estas personas que están en esta situación van a optar, ¿por qué? Por buscar a alguien cercano, un familiar o un amigo, para constituir un contrato de trabajo, pero no para realizar esa prestación, sino para simular y poder obtener las prestaciones médicas o económicas que brinda, ¿no? El servicio de salud. Entonces, en estos casos, ¿no? También el sistema de salud, ¿no? Que es responsable de ello, también tiene un acto, digamos, de fiscalizar, ¿no? Este tipo de empresas y poder declarar, digamos, la invalidez, digamos, de este tipo de contratos, ¿no? Y solicitar tanto al trabajador como a la empresa las prestaciones otorgadas, sean médicas o económicas, ¿no? Porque se puede declarar la invalidez de ese contrato porque en la práctica no existe una relación obligacional propiamente, ¿no? Válida, sino el objeto de esto ha sido simular de manera absoluta un contrato con el objeto de poder tener las prestaciones médicas y económicas. Y claro, ¿no? Esta situación se debe a que el sistema de seguridad social en prestaciones médicas está ligado, vinculado a una relación propia de trabajo, ¿no? Y solo puede, digamos, alcanzar esa persona estas prestaciones si es que tuviera un seguro, ¿no? Si ya no tiene vínculo, o tuviera una pensión que aportara un porcentaje de esa pensión al sistema de salud. Pero si no está en esa situación, entonces no tendría ningún sistema y solamente tendría que, digamos, estas prestaciones pagarlas individualmente. Claro, por ahí alguien dirá, ¿no? Oye, pero tenemos el SIS, ¿no? Que es un sistema integral de salud. Pero el sistema integral de salud no cubre todas las capas, ¿no? O todos los tipos de prestaciones médicas. En ese sentido, muchas de las personas están en esa situación y simulan contratos con familiares o amigos cercanos. Y esto también nos permite señalar que si bien hay un contrato, ¿no? Que es más que un contrato, hay una simulación absoluta de una relación obligacional laboral, esto también nos permite reflexionar, ¿no? De cómo el sistema de seguridad social, ¿no? Que está muy vinculado a un contrato, genera que, a su vez, no permita la atención de otros tipos de prestaciones más complejas, ¿no? Que no cubre el SIS para los trabajadores. Entonces, esto nos permite señalar que este tipo de políticas no cubre a todos, ¿no? Lo cual debería cubrir no por un tema de relación de trabajo, sino por simplemente ser una persona, ¿no? Un ciudadano acá en el Perú. Entonces ahí podríamos analizar ello también, ¿no? Otros casos, ¿no? Distintos a la simulación absoluta es la simulación relativa. Acá sí hay un vínculo, ¿no? Hay un vínculo disimulado tras la imagen de otro simulado. Y el típico ejemplo que siempre se pone es el contrato, digamos, de servicios, ¿no? Bajo la figura de un contrato bajo el régimen de las normas del derecho civil, ¿no? Que puede ser, y claro, la declaración acá ya no es la declaración de invalidez del vínculo falso, sino es la declaración de invalidez del elemento falso y se acoge el verdadero siempre que sea lícito, ¿sí? Entonces, ojo, entonces aquí los contratos, digamos, de orden de servicio, de locación de servicios, que son subordinados, ¿no? Que cumplen con los elementos del contrato, el inspector o el juez los puede declarar, ¿no? Contratos propiamente de trabajo. Pero si bien el empleador, ¿no? Y el trabajador ha suscrito un contrato civil y que supuestamente, ¿no? Informas, hay una relación autónoma, pero por los hechos que se han demostrado, sea en el proceso o en la inspección, se ha corroborado, ¿no? Que esa figura en verdad no es como se dice en las partes, sino que es propiamente un contrato de trabajo y por lo tanto lo pueden declarar y en el caso de la inspección puede el personal inspectivo solicitar al empleador que declare, ¿no? O que incorpore en la planilla a estos trabajadores y en el caso del juez solicitar, ¿no? La reposición
¿no?, al trabajador civil, que ya en todo caso ha extinguido su contrato, como un trabajador y que le reconozca todos los derechos, ¿no?, que correspondan a un trabajador. Entonces, esto es importante, ¿no? Y acá también, ¿no? Pero también hay situaciones, ¿no?, que una vez recuerdo alguien me señalaba, ¿no?, si se aplicaba o no se aplicaba el principio de realidad. Y había un caso que recuerdo que donde, pongamos, ¿no?, que el sistema inspectivo va a hacer sus operativos a una empresa y en esta empresa encuentra trabajadores, ¿no?, que no tienen contrato con la empresa, pero el inspector ha corroborado que se realiza una prestación personal, subordinada, remunerada, es una persona capaz, es una persona que percibe, ¿no?, un ingreso. Y entonces lo que me consultaban era si aquí en este supuesto el personal inspectivo aplicaba el principio de primacía. Y yo le señalaba, ¿no?, que no, que acá no se aplica el principio de primacía. ¿Por qué? Porque acá en ningún momento ninguna de las partes está presentando, digamos, un documento, ¿no?, constatado, o hay un tipo de simulación, sea absoluta o relativa, sino lo que está haciendo el personal inspectivo, ¿no?, es una constatación, ¿no?, de un hecho. Y en ese hecho constatado ha observado que hay propiamente una relación de trabajo. Entonces acá no hay una simulación ni un fraude. Y lo que solicita o requiere es que se incorpore a los trabajadores en la planilla. Entonces, ahí, en ese caso que les pongo, no se aplica el principio de primacía, porque se ha constatado que esos trabajadores son propiamente trabajadores, ¿no?, pero que tienen un vínculo no de manera expreso, ¿no?, sino un vínculo verbal y que no ha cumplido el empleador, en todo caso, con incorporarlos de manera formal a las planillas electrónicas propiamente. Y eso se lo va a requerir, ¿sí? Entonces, esto también es importante señalarlo, una diferencia, ¿no? En qué supuestos aplicamos el principio de primacía y que en otros supuestos no debería ser aplicado el principio de primacía, porque acá no hay ni una simulación ni absoluta ni relativa, ni tampoco hay un fraude a la ley, ¿sí? Y claro, ¿no?, este principio más lo observamos, es aplicado por los operadores, puede ser aplicado tanto por el juez como por el personal inspectivo. Y con esto vamos, ¿no?, cerrando lo que es el principio de primacía.